Hey, ha, ha, hey, ha, ha, hey. Mấy nhá dream bia mấy cả tia awa ti bia sha bakit may nun bakit kish bia he bakit may nun bakit kish bia he ha ha he ha ha he. El baguazo se dio el 5 de junio. Pero yo les preguntaba qué les han contado sus familias. Achigmito hambiaje. Y cambiamos, pues ni vos ven ahí mani viaje. Kashikana con candado, wey tu apusa canim viaje. Kana con zapato gamaca canim viaje, makichik nimsan. Nanamtin akondo ganaka bumindikap beje. No quiero acordarme, pero se me viene el recuerdo. Pusbo ay no, pusbo ay no, pusbo. Apawi uchihi, unsumbo anto, nanta tihinay, nanta tihinay. Pusbo ay no, pusbo ay no, pusbo. Tin shakastasha. Tin shakastasha. Kangkang ninja nakush. Kangkang ninja nakush. Ketiasanu kanang tin asahe. Datanta nay pathatui. Datanta nay pathatui. Tin shakastasha. Buenos días a todos los que nos están acompañando esta mañana. Los saluda Alberto Ulaislao Arévalo, cineasta, docente cinematográfico, y les doy la bienvenida a la charla de Evolución Ciudadana sobre la experiencia de producción y realización del documental El Guar, que nos muestra la realidad de un grupo de estudiantes del Colegio Fe y Alegría número 62 que se encuentra en la comunidad Aguapún, Huapachea, ubicada en Chiriaco, distrito de Bamba, en el departamento de Amazonas. Fue fundado por las misioneras siervas de San José hace más de 50 años. El colegio tiene 400 alumnos y la secundaria es solamente para mujeres. El documental fue realizado en mayo del 2023 gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios a través de los estímulos económicos para la actividad cinematográfica audiovisual 2021. Estaremos esta mañana conversando con Patricia Vice y Jenny Vela Patiño. Ellas son la directora y productora del documental El Guaro. Patricia Vice es documentalista, estudió la carrera de comunicación en la Universidad de Lima y cuenta con 40 años de experiencia en las áreas de video, periodismo televisivo, eh, producción de, ha trabajado en elaboración de proyectos, evaluación de programas, producción de guiones, redacción de artículos y realización de reportajes televisivos sobre temas sociales, medioambientales, de derechos humanos, culturales y agropecuarios. El Guaro es su tercer largometraje. Antes ha dirigido el documental Todos somos estrellas en el año 2017 y Mujer de Soldado en el año 2019. Jenny Velapatiño es comunicadora social con muchos años de experiencia en la producción cinematográfica y la comunicación para el desarrollo. Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, tiene estudios de maestría en periodismo y comunicación multimedia en la Universidad San Martín de Porres y estudios de diplomado en comunicación digital para gestión pública en periodismo político y análisis cultural y comunicación corporativa
en diversas universidades. Es socia fundadora y representante legal y responsable de proyectos en Buena Letra Producciones SAC. En los últimos años ha producido los largos documentales Mujer de Soldado, Todos Somos Estrellas y El Guaro. Antes de dar inicio allá a la conversación, veremos el tráiler del documental El Guaro. Hey, ha, hey, ha, hey. Mày nhớ dream bia mày cả tia awati biasa bakit may nun bakit kisbiyahe bakit may nun bakit kisbiyahe ha ha he ha ha he. El baguazo se dio el 5 de junio. Pero yo les preguntaba qué les han contado sus familias. Achigmito hambiaje. Y cambiaba upini hokbena imani viaje. Kashikana con candado weito ya pusa canimbiaje. Kana con zapato gamaka canimbiaje, makichik nimsan. Nanamtin akondok nanaka bumbindikabeje. No quiero acordarme, pero se me viene el recuerdo. Kusmo ay no, kusmo ay no, kusmo. Apawi uchihi, unsumbo anto nanta tiinai, nanta tiinai. Ako kusmo ay no, kusmo ay no, kusmo. Tin shakastasha. Tin shakastasha. Kang ninja nakush, kang ninja nakush. Kutiasanu kanang tin asahe. Dat santa nay patatui, dat santa nay patatui. Tin shakastasha. Bueno, comenzamos conversando cómo surge este proyecto, desde la mirada de la directora y la búsqueda de personajes para contar la historia. Adelante, Patricia. Gracias a los que están acá escuchándonos. La idea surge en el año 2009, luego de este hecho que todos recordamos, ha quedado en la memoria histórica del país, que se llamó el Baguazo, justamente un enfrentamiento entre la policía y los indígenas en Bagua, ¿no? Que estaban reclamando por la derogatoria de unas leyes forestales que para ellos significaban, ¿no? Poner en peligro su medio ambiente y sus bosques. Entonces, luego de que sucediera este hecho sangriento, además, porque hubo muchos heridos, hubo muertos de ambos lados, yo trabajaba y trabajo todavía en una ONG de derechos humanos. Entonces viajamos a ver cuál era la situación de los dirigentes que habían sido acusados, ¿no? Y que luego además se comprobó que acusados por la fiscalía de una manera apresurada, porque en realidad a todos los declararon inocentes. Eh, Fuimos a ver cuál era la situación de ellos. Muchos estaban ya en la clandestinidad, otros estaban, ¿no?, escondidos, otros los habían apresado, ¿no? Y otros estaban heridos. Entonces viajamos en una delegación y ahí fue la primera vez que llegué a Chiriaco. Chiriaco es la capital de Massa y Massa es la provincia de Bagua, una provincia eh, que está ubicada en Amazonas, en la selva norte del Perú,
¿no? Y cuya población está dividida entre mestizos y población aguajún. Entonces, llegamos y teníamos el contacto de una misionera de la congregación Sierras de San José, ¿no? Mari Carmen Gómez Calleja. La conocí ahí, ¿no? Y a través de ella, ¿no? Es que llegamos, porque ella enseñaba en este colegio, el proyecto de esta congregación de misioneras era, eh, desde hace 50 años, ¿no? El de instalar un colegio para, específicamente para que las niñas aguajún pudieran terminar la secundaria. Ese era el objetivo del colegio, ¿no? A lo largo del tiempo fue creciendo, se incorporó niños en primaria y en este momento ya tenemos 400 alumnos en el colegio, aproximadamente, ¿no? Entonces, las niñas, la mayoría están internas, duermen en el colegio y solamente pueden salir los fines de semana, ¿no? Pero regresan y de lunes a viernes viven y duermen en el colegio. Entonces, esta es una experiencia, como en el documental mismo se le nombra, milagrosa. Es un milagro todavía que en esta zona las niñas aguajún puedan terminar la secundaria. Por eso es tan importante este colegio, ¿no? Para mí, yo me quedé totalmente sorprendida y fascinada por este colegio tan especial, ¿no? Que no tiene las paredes, las aulas no tienen paredes. Las niñas son muy libres, pueden estar incluso sin zapatos, ¿no? La mayoría usa sayonaras, eh, las niñas hacen diversas tareas, ¿no? Todo el mundo coopera, hay un ambiente de confraternidad, la relación entre las niñas y las misioneras y los profesores del colegio es una relación de mucho cariño, muy cálida, hay mucha comprensión, ¿no? De parte de las misioneras hacia las costumbres aguajún, que eso es muy importante, ¿no? Cómo se conserva, por ejemplo, el idioma, que es básico, ¿no? El idioma que la mayoría habla es el aguajún, tanto en las clases como también en los recreos y entre las niñas, se habla el aguajún. Es el idioma con el que se comunican y se dan las conversaciones más privadas, más íntimas entre ellas. Y claro, hay cursos también del currículum oficial del Ministerio de Cultura que son en castellano, ¿no? Y esto se combina, ¿no? Pero hay un respeto hacia estas costumbres, hay un respeto hacia otro tipo de costumbres aguajún, también en la alimentación se cuida mucho esto, ¿no? Que los productos y la comida que se dé esté de acuerdo más o menos a lo que se come en las comunidades aguajún, y eso también es importante, ¿no? Por la salud de las niñas. Solamente que en el colegio sí comen, tienen desayuno, almuerzo y comida, ¿no? Y la alimentación dentro de lo posible balanceada, porque cuando las niñas llegan en marzo a empezar el año escolar, llegan mucho más delgadas. Y durante todo el año van aumentando de peso, se van alimentando. Como ustedes, bueno, no sé si saben, pero es una zona donde hay mucha anemia infantil. Entonces, las niñas, hay desnutrición, ¿no? Y hay anemia. Entonces, a lo largo del año, las niñas comienzan a recuperar la salud, ¿no? Y comienzan a subir el hierro y todo esto por el tipo de alimentación que reciben, ¿no? Entonces, es una conjugación de varios elementos que hace que uno cuando entra a este colegio sienta algo especial, siente que es un lugar donde hay tranquilidad, donde la gente se siente bien, donde hay buenas relaciones, ¿no? Y eso impacta, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, eso fue lo que
lo que me impactó, ¿no? Es este ambiente también rodeado de una naturaleza maravillosa, orquídeas, flores, todo muy limpio, todo muy cuidado, y el río al costado. Entonces, es como un ambiente, no sé, como sientes un paraíso, sobre todo si lo contrastas con el otro lado, que es el lado mestizo. El pueblo de Chiriaco, que es más bien caótico, desordenado, es un pueblo muy terroso, con mucha tierra, ¿no? Al borde de la carretera, entonces pasan, está invadido por los mototaxis, los taxis, las combis, combis no, perdón, es el transporte público, que no es de combis, sino de colectivos más bien, ¿no? Que va hacia Chiclayo, Bagua, ¿no? Y hay masita, ¿no? Como que Chiraco es un punto en el camino que lleva a muchos lugares, un lugar céntrico dentro de esa carretera que termina en Nieva, en Santa María de Nieva, que ya es el extremo para entrar al río Santiago y al río Cenepa, ¿no? El río este es el río Chiriaco, donde está el colegio, y que el río Chiriaco divide el pueblo de Chiriaco del colegio. Entonces es bien interesante porque el colegio está ubicado en Huachapea, en la comunidad de Huachapea, porque es un convenio. Estas tierras donde está el colegio fueron donadas por la comunidad Huachapea, por el APU de la comunidad Huachapea, para que justamente las niñas puedan estudiar y terminen la secundaria. Pero conforme pasaron los años, se ha ampliado esto y vienen ya niñas de otras comunidades, ¿no? De muchas comunidades cercanas y no tan cercanas. Por ejemplo, nuestra protagonista, Jani, viene del CENEPA. Y para llegar a Chiriaco se demora un día entero de camino. Entonces, en el caso de ella, como de otras más que vienen de lejos, del río Santiago y Cenepa, ellas sí necesariamente son internas y se quedan a dormir. Ahí incluso no salen, solamente en las vacaciones de medio de año y de fin de año se van a sus casas. Entonces, bueno, así llegamos. Yo cuando llegué esto, estuvimos con los dirigentes acusados que estaban escondidos del Baguazo, no, por el Baguazo, algunos de ellos acusados por haber participado en la curva del diablo, en el enfrentamiento, y algunos acusados, y esto es mucho más grave aún, de haber estado en la estación 6 de petróleo de Petroperú, que queda como a 1 hora y media de camino desde ahí, y acusados de haber no solamente tomado la estación, porque sí, tomaron la estación y eso todos lo reconocen, y además la tomaron 2 meses antes de que ocurriera el baguazo del 9 de junio del 2009, sino de haber, el día este fatídico del baguazo, de haber secuestrado a 11 policías y de haberlos asesinado. Dentro de este grupo, ¿no?, con el que nosotros conversamos, había varios, que además la ONG donde yo trabajo, que es el Instituto de Defensa Legal, decidió eh, apoyarlos legalmente, decidió poner un abogado y que defendiera a estos dirigentes, porque la mayoría de los que estuvo en la curva del diablo, ¿no?, fueron designados por sus comunidades para tomar la estación 6 de petróleo en protesta por estas leyes que el Congreso aprista había dado en su momento, ¿no?, y que ellos querían que se deroguen, y finalmente el Congreso las había aprobado igual. Entonces tomaron la estación en abril, ¿no?, y en junio ocurrieron los hechos, pero los dirigentes, que eran 5, que está defendiendo, que defendió el Instituto de Defensa Legal, después de conversar, justamente la delegación donde yo estaba llega para eso, para conversar con ellos y asegurar que eran inocentes, ¿no?, y proponerles que los iban a defender. Entonces, entre estos dirigentes
estaba Alberto Tiwi, que finalmente después es protagonista en el documental, y estuvieron otros que ya están muertos, ¿no? Que uno de ellos, además, y esto es una anécdota un poco triste y terrible, ¿no? El protagonista, el que habíamos designado para el documental, murió durante la pandemia. No iba a ser Alberto Tiwi, sino iba a ser Simón Huipio, que fue el dirigente con el que más contacto tuve yo, al menos, porque lo entrevisté, hicimos unos videos, ¿no? Y era uno de los dirigentes que estuvo ahí. Alberto también. Estuvieron el 8 de junio, después de que ocurrieron los hechos en la Curva del Diablo, en RPP y otros medios de comunicación comenzaron los indígenas a escuchar que había habido muertes en la Curva del Diablo. Los que estaban en la estación 6 escuchaban por radio que habían muerto muchos aguajún en la Curva del Diablo. Entonces comenzaron a exaltarse los ánimos y desde lejos llegó hasta la estación 6 un grupo de, de personas que tenían parientes en la Curva del Diablo que habían escuchado que los habían matado, entonces llegaron a vengar a sus hermanos a la Curva del Diablo. Y los dirigentes que justamente defendimos estaban tratando de evitar que la gente que llegaba enfurecida entrara a la estación 6 y lo que ellos querían era secuestrar a los policías que estaban ahí, ¿no? Entonces, a la hora de evitar que subieran por los muros al lugar, ¿no? Y entraran a la estación 6 en ese momento, se empujan a los dirigentes, los tiran y entra esta turba, no sé cómo llamarle, ¿no? Y entra a la estación 6 y acoge a los 11 policías, los lleva al monte y los asesina de una manera brutal. Entonces, pero los acusados son los dirigentes que habían tratado de impedir que entren. Entonces, claro, esto es parte de lo que la película también trata de contar, porque Alberto, el protagonista, fue uno de estos dirigentes que fue acusado. Estuvieron 9 años en la clandestinidad hasta que decidieron afrontar el juicio, ¿no? que estaba en curso en Bagua, ¿no? Y finalmente, bueno, ya en este momento todos han salido liberados, ¿no? Pero hasta el momento que estábamos filmando y todo, no se sabía si iban a ser acusados de cadena perpetua, ¿no? O si iban a salir liberados. Entonces, por eso es que nuestro protagonista tiene todo un conflicto, tiene un conflicto fuerte, no sabe si cruzar al otro lado en el Guaro, ¿no? Porque si cruza al otro lado puede ser encarcelado y puede ser que le den cadena perpetua. Entonces, ese es el conflicto que él tiene y no sabe si cruzar al otro lado. Creo que entonces es en este marco que yo conozco la experiencia del colegio, conozco a los dirigentes del Baguazo, ¿no? Y con todo esto se me viene la idea, estamos hablando del 2009, ¿no? Pero antes de eso, ¿no? Como desde el 2004 2005, yo tenía en la cabeza también otra idea, ¿no? En la misma zona, con la misma población abojún, ¿no? Que era el suicidio de las mujeres abojún. El suicidio de las mujeres indígenas no es una cosa, eh, en el Perú sí, ¿no? Está concentrado en esta zona amazónica de Bagua, ¿no? En estas comunidades abojún. Es un hecho cultural que se da de generación en generación, se va repitiendo por una serie de factores que tampoco han sido tan estudiados. No hay muchos estudios antropológicos sobre esto, pero mi conclusión, yo creo que es por una insatisfacción muy grande de las mujeres aguajún, ¿no? Que finalmente no tienen ninguna esperanza de desarrollo personal y que
y que entonces su única forma de llamar la atención, de decir yo existo, ¿no? Es con un acto tan drástico como suicidándose, porque se suicidan en realidad casi por motivos que uno diría que qué banal es suicidarse porque tu papá, bueno, ya, sí, hay una violencia familiar, pero digamos, te suicidas porque tu papá es agresivo contigo, incluso porque te pega tu papá, te suicidas porque tu esposo te deja, te suicidas o porque se va con otra mujer, ¿no? Llegar hasta ese límite, ¿qué está pasando? ¿No? Ya eso es ¿no? Para un estudio psicológico, ¿no? ¿Qué pasa con estas mujeres que llegan hasta este extremo? ¿No? Porque no son unas, dos, son grupos de mujeres, son eh, documental que ella conoce 17 en su comunidad que se han intentado suicidar, 17, solo en su comunidad. ¿No? Y esto se reproduce a lo largo de todas las comunidades aguacún de la zona, entonces tampoco hay registros ni números que se conozcan de la cantidad de mujeres que se suicidan. Entonces, esta idea se juntó con la idea luego de haber estado en el colegio, ¿no? Y de ver esta experiencia del colegio y las dos ideas juntas, ¿no? Del 2004, 2005 y la del 2009, ¿no? Se juntan y es ahí que eh, ya comienzo a tener claro qué tipo de documental quería, ¿no? Qué historias deberían contarse, ¿no? Y finalmente, qué es lo que quería contar también. Hasta ahí llegó. Gracias, Pacha. Nos has dado un mapa muy grande de una problemática muy compleja que la mayor parte de los peruanos ignoramos. Y conversando también antes con Jenny, este tema de los suicidios a mí me parece doloroso, complicado y extraño, pero sin embargo obedece a factores que hay que investigar, ¿cierto? No, creo que este documental aporta mucho en esa línea de mira esto, nación entera, ¿cierto? Y en eso es valioso. Pero volviendo un poco a lo que nos reúne hoy, es complejo, es muy complejo todo el universo a retratar, pero es complejo también llevar un equipo entero de filmación, con personal, con equipos, con soporte logístico, a un lugar tan apartado, tan alejado, con muy poca comunicación con el resto del país. Jenny nos comenta un poco sobre esa problemática y la forma en que se tuvo que afrontar la solución de los innumerables problemas logísticos y de producción. Adelante, Jenny. Prende el micro, Jenny, estás en silencio. Sí. Buenos días, muchas gracias. Yo lo primero que quería decir era que me alegra mucho el premio que le acaban de dar a Maite Alberdi por su documental La Memoria Infinita. Quiere decir que este género, hasta hace unos años muy poco apreciado, está tomando mayor importancia y relevancia, ¿no? En los últimos 6 o 7 años, como has leído en nuestros CVs, yo vengo trabajando con Patricia este género y debo decir que nos sentimos bastante cómodas y es un género que a mí me gusta mucho, ¿no? Y en cuanto ya entrando al tema de la producción propiamente, los desafíos que enfrentamos desde la producción fueron muchos, ¿no? Tuvimos una preproducción un poco larga, más bien de espera, diría, más que larga, porque, y no por la producción propiamente, sino un poco por la coyuntura, ¿no? Nos tocó enfrentarnos a un niño en el norte bastante fuerte, en el 22. Eso significó que, por ejemplo, los desbordes del río La Leche, que no nos dejaban continuar y llegar hasta Chiriaco.
tuvimos que tomar otras rutas alternativas, por ejemplo, viajar por Tarapoto, que también el del camino es bastante complicado. Después, también el tema político, ¿no? El tema político fue un escollo grande que duró un largo tiempo. Hubo tomas de carreteras, los aeropuertos también fueron tomados. Eso significó, por ejemplo, que el aeropuerto de Jaén se cerrara. De Jaén a Chiriaco son solamente 2 horas para llegar y como se cerró, tuvimos que hacer un viaje de Lima a Chiclayo y de Chiclayo a Chiriaco son más o menos 10 horas por carretera, ¿no? Esa fue, por ejemplo, un problemas que durante todo el 2000 tuvimos que enfrentar y bueno, ya poco a poco fueron bajando la naturaleza estuvo un poco más, volvió a su cauce, ya tuvimos una fecha ya de rodaje y felizmente durante el rodaje este, se cumplió la fecha que ya habíamos programado, ¿no? Luego, ya en la propia locación, lo primero que hicimos fue ir a conversar con las autoridades locales, con el APU. Les explicamos cuál era el propósito de nuestra estadía y ellos entendieron y nos dijeron que nos iban a dar las facilidades pertinentes para concluir bien nuestro trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, también hablamos con las administradoras, con las hermanas administradoras, que son las siervas del Señor, que son las que eh, administran y ven todo el funcionamiento del colegio. Y les dijimos que nosotros nos íbamos a allanar a las reglas que tenía el colegio para que la cotidianidad del colegio no se viera alterada por nuestra presencia, porque comprenderás que lleguemos 17 personas o bueno, más o menos que todo el día estemos ahí con cámaras y todo eso, podía de alguna manera alterar un poco el funcionamiento, pero en ese sentido tampoco hubo mayor inconveniente, porque como digo, nos habíamos puesto de acuerdo con las hermanas para que eso funcionara perfectamente, ¿no? Y una cosa sí bien importante y un tema con el que tuvimos mucho cuidado fue el trabajo con las niñas, ¿no? Ya que esta es una población vulnerable, muy vulnerable, ¿no? Y lo primero que hicimos fue en una reunión previa con el equipo antes de que se viajara, se dieron instrucciones para que eh, no hubiera temas de racismo y de acoso, ¿no? Y si en el caso de que existieran estas, iban a ser sancionadas drásticamente y inmediatamente, ¿no? Felizmente tampoco no tuvimos ningún problema con ese tema. Y lo siguiente fue presentarnos con las niñas, explicarles en qué consistía nuestro trabajo, cómo íbamos a desarrollar el trabajo y les dijimos que les dimos la posibilidad de que libremente eligieran quienes quisieran estar en la película, ¿no? Y quienes decidieran salir en la película, se les dijo que se les iba a respetar la privacidad, su privacidad, y, y que no se utilizaría ninguna información que ellas no quisieran que saliera en la película, ¿no? El rodaje proporcionó como un ambiente seguro para las niñas, no solamente seguro en términos de
laboral, digamos, en temas de trabajo, sino también con varias, bueno, en el rodaje con casi todo el equipo y luego después con varios integrantes del equipo que hasta ahora continúan, ¿no? Este ambiente seguro significó una tranquilidad para las niñas al punto que pudieran sus testimonios ser muy se sintieran cómodas y se generaran conversaciones auténticas, íntimas y reveladoras que fueron fundamental para la película, ¿no? Eso es lo que podría decir así a grosso modo de lo que fue las cuestiones más grandes, digamos, los temas más grandes desde la producción. Bueno, aparte de que las cosas de llevar a la gente y todo el equipo de las herramientas para la filmación, son como lo que uno tiene que enfrentar, más o menos mirar las cosas, los pasajes, llevar a la gente. Y también eso fue fundamental, o sea, seleccionar a las personas con quienes ya algunos los conocemos de proyectos anteriores, saben más o menos lo que estamos buscando, no, los temas que tratamos en los documentales que hacemos, que hago con Patricia no son temas que de una u otra manera, como digo, involucran a públicos vulnerables y entonces también en esa medida escogemos al equipo, ¿no? Eh, y bueno, el tema del clima, por ejemplo, también fue otro tema con el que tuvimos que lidiar. Felizmente el equipo ya estaba advertido, muchos no conocían ese lugar. Tuvimos que trabajar algunas veces hasta 37 o 38 grados a la sombra. Este, pero digamos que eso sí fue desde el punto de vista de la producción, no tan complicado como los otros temas que sí preocupaban, ¿no? Que preocupaban bastante con los testimonios de las niñas, que algunas veces hemos tenido que, muy pocas en verdad, darles algún soporte emocional, pero todo bien, ¿no? Gracias, Jenny. Bueno, luego de todo este proceso de rodaje complejo, con muchas temáticas, viene una etapa compleja, que es organizar todo el material, armar el rompecabezas, ¿no? Darle forma a un documental donde hay mucha información registrada y es necesario eh, ponerse a trabajar en qué va a quedar finalmente en el documental. Patricia nos habla un poco sobre esa perspectiva ya de la edición, la postproducción, que son la etapa en la cual el trabajo toma forma cinematográfica, digamos. Adelante, Patricia. Tu micro, tu micro. Hay, luego, bueno, luego de que se ha grabado todo, ¿no? Hay, no, bien, ¿no? Que pasan a un proceso de selección ¿no? Que está a mi cargo, que tengo que definir eh, los, los diálogos, porque yo trabajo básicamente en base a conversaciones. Entonces, y las conversaciones no son cortas, no son largas. Entonces, de esas conversaciones, qué cosas, ¿no? Quedan, qué cosas no quedan, ¿no? Esa es una parte bien difícil previa a la edición. Eh, eh,
finalmente ya de todo esto queda una cuarta parte más o menos. Quedan esto que me parece muy importante que diga este personaje, esto, lo otro, esta conversación es clave, ¿no? Lo otro no, lo otro puede salir y así, ¿no? Hay como una primera depuración. Y esto se complica más si no está no está en castellano, ¿no? Lo que se hace, en este caso, lo que se hizo fue contar con un intérprete de Aguajón que tenía que traducir todo lo que estaba en las conversaciones, ¿no? Transcribirlo y luego yo pasaba a darle esa primera vuelta, ¿no? Y esa primer descarte de todo lo que no iba a ir en el documental. Encontramos entre los mismos personajes de la película un traductor excelente que es segundo, que es el coordinador del colegio, el que está ahí, el que lleva a los chicos, el que los hace ensayar, el que, como el hombre orquesta del colegio, ese segundo, y es un muy buen traductor de Aguajún al castellano, y gracias a él se pudo traducir todo, ¿no? Pasado esa etapa de la traducción y la depuración, este material ya en cuanto a contenido, ¿no? Porque una cosa son las imágenes, esas pasan directo al editor, pero antes de eso, como les digo, hay un trabajo previo que yo hago de depuración de textos, ¿no? Y de selección del contenido. Entonces, ya eso también, ya una vez que lo tengo, pasa al editor. Ya, una vez con eso, el director y una guía, una especie de guión previo, que es más que todo una guía, porque en el documental el guión en realidad es más para el momento del rodaje que para la edición, ¿no? Porque en la edición cambian muchas cosas, unas cosas que están escritas no funcionan así, otras ya se han descartado y al final no se llegaron a grabar porque ya antes de eso me di cuenta que no era necesario, que no iban a salir. No, el documental es muy cambiante, ¿no? Va cambiando mucho tanto en el momento previo del rodaje, durante el rodaje y al final ya en la sala de edición, va cambiando. Entonces, pero de todas maneras es una guía que el editor tiene. Tiene un pre-guión, digamos, o una guía, ¿no? Tiene las imágenes y tiene ya el contenido con los textos depurados. Eso sí es, sí o sí, es un paso previo que no puede estar de más, que no puede saltarse. Entonces ya con eso el editor tiene mucha libertad, ¿no? Por ejemplo, plantear inicios, plantear finales, ¿no? Y junto con él, ¿no? Ir viendo y viendo, y a veces las cosas se complican, no funcionan. Por ejemplo, teníamos tres protagonistas al principio, eran tres. Era la niña, Hani, ¿no? Que al final toma la decisión de irse del colegio por toda esta cosa, ¿no? Esta carga, ¿no? De no saber, de no querer, ¿no? Continuar con esta tradición de suicidios, de su cultura, con querer romper con esa vida sin objetivo, sin esperanza de las mujeres aguajún, ¿no? Entonces ella la que se va, ella es la protagonista, luego está Alberto, que es el dirigente que estuvo en la estación 6 y que es acusado y que puede terminar en la cárcel con cadena perpetua. Y luego estaba Segundo, que Segundo es el coordinador del colegio, ¿no? Y que finalmente Segundo queda como un personaje es importante, pero pues, no es uno de los tres protagonistas. Nos quedamos con dos protagonistas y Segundo como un personaje secundario muy importante, ¿no? Porque también están las niñas, ¿no? Las amigas de Hani son importantísimas y esa es otra cosa, ¿no? Que sí me gustaría decir. Siempre hay
por lo menos yo siempre me he encontrado, ¿no?, en mis trabajos con alguien que permite que todo fluya, ¿no?, que permite que los temas más importantes, que las cosas que se están sintiendo y que se deben decir en el documental, aparezcan y se puedan registrar frente a la cámara, ¿no? Y esa fue Nela, que es una de las cuatro amigas de Hanin, que quizás es la que más claro tenía hacia dónde queríamos ir, la que más claro tenía, ¿no?, registradas y procesadas todas sus vivencias. Y quien ve el documental se da cuenta, ¿no?, que ahí hay una niña que introduce los temas, ¿no? Cuando se hablan de los enamorados, ella es la que cuenta, ¿no?, cómo te desilusionas del enamorado, ¿no?, cómo, en fin, ¿no?, cómo ella cuando está desilusionada lo deja el chico y se consigue otro, cómo también ella es la que cuenta que se escapa del colegio porque se ha escapado varias veces, y cómo incluso una vez se escapó y terminó en un campamento minero en Arequipa, de minería informal, en una cocina, ¿no?, como asistente de cocinera, ¿no? Esta chica es la que va poniendo los temas más fuertes, ¿no?, las vivencias más fuertes, y se las comparte a sus amigas. Y finalmente cuando hablan del suicidio, ¿no?, y esto para sorpresa mía también, porque yo sabía hasta que su prima se había suicidado, pero no sabía que ella misma había intentado suicidarse. Y fue unos momentos antes de la grabación, cuando ella me confiesa esto, ¿no? Es una cosa tan sorpresiva, ¿no? Y ella finalmente lo dice en el documental, se atreve a decirlo, ¿no? Porque era una cosa que tenía guardada ahí, que no la había sacado en tantos días, tanto tiempo que ya nos conocíamos, porque nos hemos conocido, hemos estado ahí trabajando con ellas por lo menos 3 veces antes del rodaje, conversando mucho, mucho, mucho con las chicas, para que se establezca esta relación de confianza y justamente estas cosas que tienen adentro puedan salir. Y bueno, y entonces ellas, yo quería destacar la presencia de ellas también como protagonistas. Entonces, en ese sentido se puede decir que es un documental coral, porque si bien hay dos protagonistas principales, pero sin Nela, por ejemplo, ese documental no hubiera salido como ha salido. Entonces, a veces sucede eso, ¿no? Que un personaje que tú lo ves como parte de, ¿no?, como uno más en el grupo, comienza a destacar sobre los otros, ¿no? Y eso también, porque es una conversación diaria con el editor, y eso el editor lo ve, lo entiende y también comienza a destacarlo. Y sí, pues ahí el proceso de edición, por eso fue un poco complicado, porque al descartar un personaje, descartas una parte de la historia que era la del segundo, comienzas a relevar las otras, ¿no?, y ya se comienza a modificar toda la estructura. Y bueno, costó, ¿no?, pero finalmente yo creo que se ha llegado a una estructura donde se desarrollan las historias y se entienden las historias y finalmente se redondea, ¿no?, el sentido y lo que nosotros queríamos que fuera, ¿no?, el documental, ¿no?, como tal, ¿no? El resultado del documental nos satisface porque sí nos parece que se ha logrado una buena estructura y también un buen desarrollo de los personajes. Gracias, Patricia. Bueno, al final, con la película terminada, con la edición completa, nos quedan siempre aprendizajes, reflexiones sobre las decisiones tomadas, tal vez sobre las decisiones no tomadas. eh, el- ¿Qué podemos rescatar de ahora, al final? Jenny, coméntanos tu opinión sobre qué podemos rescatar, qué puedes rescatar tú
de lo que de lo que se tiene en este momento? Mira, lo primero que puedo decir es que, bueno, nuestro agradecimiento a las chicas y a las hermanas que nos dieron todo el apoyo, ¿no? Em, yo creo que trabajar con poblaciones en donde nosotros somos extraños, creo que hay que tener claro y presente todo el tiempo que primero estamos en un lugar em, en donde tenemos que tener clarísimo el respeto hacia esas comunidades, hacia las costumbres locales, ¿no? También nosotros tenemos que tener en claro que respetamos la dinámica del colegio. Eso también fue importante eh, destacar y como hace un momento señalé, el respeto y la consideración hacia las niñas. Esas tres fueron más o menos las premisas que todo el tiempo estuvieron en mi cabeza y las manejamos y yo las socializaba con el equipo en general, ¿no? Y ya, sin temor a equivocarme, yo casi podría decir que la filmación o la grabación fue un momento de alegría que le llevamos a las niñas, que las sacamos de su rutina cotidiana. Muchas se integraban por momentos, en los momentos libres que tenían, venían a ayudarnos. Una de ellas quería hacer, por ejemplo, la claqueta, o algunas otras ayudaban a cargar alguna de y en ese sentido también a las niñas se les abrió como un mundo más grande, ya no solamente el mundo que conocían de salir del colegio y qué cosa pueden hacer, regresar a sus casas y ser madres, o las que pueden estudiar, hacer el trabajo de docencia o de enfermería. También se les abre un mundo y una posibilidad más grande. Hay otro tipo de carreras, hay otro tipo de oficios que ellas han aprendido y que en algún momento quizá eh, puedan hacerlo, puedan seguir. Había una de ellas, Noemí, que quería estudiar comunicaciones. Ojalá lo logre. Creo que eso ha sido bien importante, ¿no? Bueno, Patricia, nos comentas tu visión al final. ¿Qué conclusiones, qué aprendizajes sacas de este proceso? Adelante. Sí, que hay que finalmente los que hacemos documental y nos interesa los aspectos sociales, culturales del país, eh, tenemos que arriesgarnos, tenemos que meternos, tenemos que ir, tenemos que estar en los lugares complicados. No es nada fácil, no es nada fácil porque ni la comida, ni las condiciones climáticas, ni la estadía son fáciles para nosotros limeños, ¿no? Pero creo que es la única forma de lograrlo. No tienes que necesariamente ser de la región o, eh, o ser indígena para hacer cine sobre indígenas, ¿no? O ser de tal región para hacer cine, ser puneño para hacer cine sobre Puno, no. O ayacuchano para hacer cine sobre comunidades ayacuchanas. Yo creo que no va nada por ahí, ¿no? Es la honestidad que uno ponga, primero el interés que realmente tengas en esa población, la honestidad con la que te acercas,
¿no? Y las ganas que tengas de establecer relaciones ahí, ¿no? Y eso se va a reflejar en los personajes que elijas como documentalista, ¿no? Entonces, y eso se nota, ¿no? Eso se ve, eso nadie puede decirnos que porque somos de Lima, bueno, Jenny es de Ayacucho, pero yo soy de Lima, ¿no? Se sienta falso uy, cómo hicieron una película prácticamente con 95%, ¿no? En Aguajún, hablada en Aguajún. Es que eso es lo que se da y eso es lo que tiene que ser, no importa si seas de Lima o de provincias, lo puedes hacer. Si eres limeño, puedes, si te interesa, si realmente lo sientes, puedes trabajar en todo el Perú y hacer documentales honestos y que sirvan como un reflejo de lo complejo y de lo difícil y también de cuánto te reta un país como el Perú. Y, y yo también quería decir una última cosita que me olvidé, que en eso de lo de la alegría, nosotros tuvimos una función especial con las niñas ahí en Chiriaco, y fue una de las cosas más emocionantes, ¿no? Eso es lo bonito de ver cuando el trabajo, después de todo lo que eso implica y todo el esfuerzo que uno le pone, el resultado. Ver, por ejemplo, las risas de las niñas cuando veían el guaro o ellas mismas cuando se veían, eran un cuchicheo de voces y ellas mismas quedarse asombradas, incluso las madres, y nos lo comentaron, de el buen desempeño actoral, digamos, de alguna manera, de las niñas, porque las niñas cuando están ahí frente a cámara son muy naturales, ¿no? No se siente forzado la apuesta o los testimonios. Y eso yo creo que es una de las satisfacciones más bonitas que te da el hacer una película, un documental, ¿no? Que cuando llega a los protagonistas y a la gente con la que has trabajado, es bien recibido, ¿no? No hay una cara de asombro de no, yo no entiendo, esto no me representa, no fue el caso. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a los que nos han estado siguiendo. Les comento que la grabación de esta charla estará permanentemente en el mismo link en Facebook Live y pueden revisarla, compartirla con absoluta tranquilidad. Es un material que está para ser difundido. Eh, También reiterar nuestro agradecimiento al Ministerio de Cultura y la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios por su permanente apoyo al desarrollo del cine nacional. No sé si quieran algo más que agregar. Jenny, adelante. Sí, en este mismo sentido yo también quería agradecer a la DAFO, ¿no? Que es la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios, que es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura, que es quien apoya a este tipo de iniciativas culturales, que me parece que son bien importantes, ¿no? Porque efectivamente sirve para que conozcamos otras realidades, em, que las mismas autoridades se den cuenta de la presencia o la ausencia del Estado y puedan, de alguna manera, em, reparar, si es que fuera el caso, o acentuar su presencia, ¿no? Y bueno, ya dentro de unos meses estaremos, se podrá ver el documental en salas públicas o en una distribución por diferentes regiones y lugares del país, ¿no?
Tenemos una pregunta, un comentario de Mariana López. Nos dice, felicitaciones ante todo por la iniciativa y el buen manejo intercultural y de género. Quería saber si la edición se llega a resaltar uno de los tres temas principales, entre la protesta, la experiencia de las niñas en la escuela y la problemática de los suicidios. Ya, sí. Se resaltan los tres. Es una, yo creo que quedan claro y quedan bien, bien entendidos los tres temas, ¿no? No hay uno más importante que el otro. Me parece que están ahí los tres. Y no era mi intención que, por ejemplo, que sea una película más social, con un tema controvertido, más político como el baguazo. No iba por ahí la idea, ¿no? La idea era que se combinen y en tanto los tres problemas se dan al interior del colegio, ¿no? Y eso es lo interesante, que hay alumnas ahí que han intentado suicidarse, ¿no? Hay alumnas que se escapan y se quieren ir por ese motivo y por otros. Hay gente en el colegio que ha participado en el baguazo y trabaja en el colegio, ¿no? Y entonces todos los temas están interrelacionados. ¿Por qué? Porque el colegio es el universo, ¿no? que hemos construido para que estas tres problemáticas surjan y se den con la importancia, con la misma importancia, ¿no? No una sobre la otra. Y porque además el colegio está, o sea, el Chiriaco está muy cerca a lo que es la estación 6, donde estaban los policías y también a la Curva del Diablo, ¿no? Entonces era como inevitable que la gente que vive en las comunidades tuviera que participar, no es una realidad que es ajena a ellos, ¿no? Bueno, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Patricia, a Jenny, por contarnos su experiencia. Despedimos esta conversación. Les voy a volver a poner el tráiler como un cierre para seguir generando expectativa para pronto ver el producto en sala de cine. Gracias a ti también, Alberto. Gracias. Gracias. Hey, ha, ha, hey, ha, ha, hey. Mày nhớ dream bia mày cả tia awa ti bia sha bakit mày nu bakit kish bia he bakit mày nu bakit kish bia he ha ha he ha ha he. El baguazo se dio el 5 de junio. Pero yo les preguntaba qué les han contado sus familias. Achigmito hambiaje. Y cambiamos, pues ni vos buena imani viaje. Kashikana con candado, weito y apusa canim viaje. Kana con zapato gamaca canim viaje, makichik nimsan. Nanamtin akondo ganaka bumbindikabeje. No quiero acordarme, pero se me viene el recuerdo. Kusmo ay no, kusmo ay no, kusmo. Apawi uchihi, unsumbo anto, nanta tiinai, nanta tiinai. Apo kusmo ay no, kusmo ay no, kusmo. Tin shakastasha. Tin shakastasha. Kang hunin jana kush, kang hunin jana kush.
Tia sanu kanang tin asahe dat santa nay pa tha tui dat santa nay pa tha tui tin cha tin shaka sta sha